provincia. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Muy buenos días, Alinpuncha y hermanos, Alinzuca, Alintuta, en el horario que puedas compartir. Bienvenidos a este nuevo encuentro, bienvenidos a este nuevo informativo semanal. Estamos en Ñucanchi, Cancunapa, de nosotros para ustedes, edición viernes, último viernes del mes de noviembre. Arrancamos hoy, 10 de la mañana, 7 minutitos. Voy a presentar al equipo que hoy hace posible que Ñucanchi, Cancunapa esté nuevamente con ustedes. En la parte de producción, el señor Gustavo Ballesteros, en la conducción Alejandro Mendoza y el hermano Inti César Angulo. Alinpuncha y César, ¿cómo estás? Alinpuncha y muy buenos días, Huarmicunas, Turaycunas, sean todos bienvenidos a Ñucanchis, Cancunapa. Bueno, ya el último día de la semana, hoy 25 ya, ¿no? Viernes 25 de noviembre, bueno, nos aprestamos nosotros a compartir nuevamente una nueva edición de Ñucanchis, Cancunapa con toda la información aquí en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Bueno, ahí estamos, ahí con unos problemitas técnicos. Pero bueno, arrancamos esta mañana y justamente en un día muy particular, en un día importante para las mujeres y para nosotros también, porque hoy estamos en el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y justamente hoy vamos a estar hablando de las diferentes actividades que se va a estar realizando en la provincia. Sabemos que es una jornada nacional. Y también vamos a estar contextualizando un poco de la historia justamente a lo que remite esta fecha, ¿no? Bueno, Inti, ahí... Sí, ¿no? Como vos lo decías, es un día muy especial, es el día de la eliminación, ¿no? De la violencia contra la mujer, el Día Internacional. Así que bueno, como no podía ser de otra manera, digamos, en el país también se están llevando a cabo distintas actividades y aquí en nuestra provincia también hay varias actividades que tienen que ver, digamos, con movilizaciones y charlas, ¿no? Conferencias de prensa, presentaciones de libros también, así que hay bastantes cosas que vamos a comentar en el transcurso del programa. Sí, bueno, ¿te parece si comenzamos entonces con la información? Bien, arrancamos ahí con la información. Vamos a comenzar con lo que es la información local que está justamente atravesando nuestra provincia. Así que, bueno, ahí... Sí. Continúan, ¿no?, los problemas por ahí, lo que tiene que ver con la salud, ¿no? No solamente una de las problemáticas tiene que ver con el tema salarial, digamos, dentro de lo que es los trabajadores, no solamente de la salud, sino también de educación. Podríamos hablar de un sinnúmero, digamos, de trabajadores estatales que hace bastante tiempo vienen luchando en contra no solamente de los aumentos salariales, sino también por mejores condiciones laborales, ¿no? Y esto tiene que ver con el hospital, uno de los hospitales pero más importantes que tenemos dentro de nuestra ciudad y de nuestra provincia, podría decir yo, que trata sobre el Hospital Materno Infantil, ¿no? Donde el día de ayer profesionales de este nosocomio estuvieron realizando protestas y pidieron el acompañamiento de toda la sociedad para poder defender y apuntalar un servicio cada vez más afectado, dicen ellos, ¿no? Así que bueno, desde el Hospital Materno Infantil confirmaron que este viernes, el día de hoy, ¿no?, se realizará una marcha con la consigna "Enciende una luz por la salud pública". En el reclamo piden mejoras para el sistema público de salud en general. Una medida del nosocomio reiteró inconvenientes del sistema como la falta y el éxodo de profesionales, ¿no? Desde hace... Sí, justamente esta situación del personal de salud se viene repitiendo semanalmente. Si recordemos, la semana pasada Apuaje estuvo en un paro de 48 horas y hoy, viernes, justamente los profesionales de este nosocomio del materno infantil piden el acompañamiento de toda la sociedad. Ellos se van a reunir a partir de las 20 y 30 horas en la puerta del hospital y marcharán a Plaza Belgrano. Y bueno, piden acompañar en la caminata que va a terminar en Plaza Belgrano, ¿no? Sí, el horario, imagínate, ¿no? Es las 8:30 de la noche, ¿no? Justamente
Va a estar muy colapsado, ¿no? Eso ya Sí. de antemano le vamos comentando a los oyentes, al menos acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, porque a partir de las 4 o 5 de la tarde ya se van a estar reuniendo para una jornada que tiene que ver con lo que recién comentábamos, digamos, del día de la eliminación contra la violencia de la mujer y las actividades, marchas que se van a estar llevando a cabo en la ciudad. Y después ya seguidito nomás, digamos, a las 8:30, lo que recién contábamos con los profesionales de la salud, del Hospital Materno Infantil, que van a estar realizando esta jornada también, ¿no? Bueno, ellos recuerdan y alucen a lo que es que luego de la pandemia quedaron muy golpeados, ¿sí?, con respecto a los recursos humanos y económicos. Es una situación en que siempre están poniendo parches y la verdad que ya no alcanza, dice. El problema son en todas las áreas, ¿no? Hay falta de profesionales en todas las áreas. Y no solo médicos, se necesitan farmacéuticos, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas y otros especialistas. Todos están mal remunerados y el médico es lo más que está demandando, ¿no? En esta sociedad donde cada vez hay más problemas de salud, donde los chicos nuevamente han colapsado por ahí este nosocomio en esta época de clima frío, ¿sí? Y ahora también con el tema de las alergias, cuando ya hay un cambio de temperatura. Así que bueno, están pidiendo el acompañamiento de la sociedad. Hoy a partir de las 20:30 horas van a salir en una marcha desde de la institución, ¿no?, del materno infantil, y van a terminar en Plaza Belgrano, van a confluir. Calculamos que bueno, van a llegar a lo que es en un acto, ¿no? Sí, muy posiblemente, sí, como vos decís, confluyan en lo que es el acto de lo que es la marcha de las distintas organizaciones por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero mira, hay una cuestión, ¿no?, unas declaraciones de las médicas por ahí que están haciendo esta convocatoria para el día de hoy, que declara que no solamente se sobrecarga la guardia, ¿no?, por patología que no es de guardia, ¿no? Por ejemplo, una gastroenteritis simple. Somos, dice, tercer nivel de atención, y si el primer nivel no puede dar soluciones, el tercer nivel se recarga, ¿no? No sé si a vos te pasó, pero bueno, creo que a varios nos ha pasado, digamos, de por ahí sentirnos incómodos o molestos con la atención, ¿no?, que hay veces en los hospitales, especialmente cuando tenemos a los chicos enfermos ahí y queremos que los atiendan rápido ahí, y después hacemos denuncias también por ahí, ¿no? Nos enojamos con el personal médico, digamos, y no sé, aludimos de que no quieren trabajar o qué sé yo. Pero también, ¿no?, hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Hay una sobrecarga también en los médicos y hay falta de personal, ¿no? Sí, por ahí la sobrecarga también es en general, ¿no? Acá aluden que hay muchos profesionales que no son valorados, digamos, y que la mayoría está migrando. Y con el atenuante, sí, que han sido profesionales muy vitales en el proceso de pandemia. Y recordemos que el tema de pandemia todavía sigue latente. Recordar que en el día antes de ayer el aeropuerto de Brasil, ¿sí?, ha implementado nuevamente el uso de barbijo a aquellos que lleguen de viajes de otros países. Así que bueno, está latente todavía esa situación. Ojalá que haya un control y no volvamos nuevamente a necesitar y a colapsar los nosocomios, ¿no? Bueno, continuamos con las noticias locales y es inevitable hablar justamente de lo que viene pasando en este mes de diciembre, lo que ha atravesado este año tan particular con respecto a un año de preelecciones, ¿sí? Estamos hablando del 2023, elecciones nacionales, en nuestra provincia también elecciones de gobernación, y justamente después de lo que ha pasado de la reforma parcial de una constitución que trajo un malestar en toda la sociedad de la provincia, y con el atenuante también que
se dio marcha atrás, pero nosotros decíamos que hay algo escondido detrás. Y justamente estamos hablando de que el gobernador vuelve a apostar al desdoblamiento de las elecciones en la provincia. Las mismas serían el 7 de mayo del próximo año. Además de elegirse las nuevas autoridades ejecutivas, se le sumará la de los convencionales constituyentes. Recordemos, esto es para la reforma parcial de la Constitución provincial. Tal como lo viene haciendo desde que asumió, el gobernador trata de sacar ventajas políticas al desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, estrategia que volverá a aplicar en el 2023. Los comicios, recordemos, será el 7 de mayo del próximo año, ¿sí? El anuncio oficial lo realizará el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de Normando Álvarez García, quien convocó para las 9:30 de hoy a una conferencia de prensa en su despacho. Bien, ¿no? Bueno, continuamos con la información. Dice, sin embargo, la elección de cargos ejecutivos de gobernador, gobernadora, intendentes, comisionados, comisionadas municipales, como así también el recambio del 50% de concejales y diputadas, la convocatoria para el próximo año también deberá incluir la de convencionales constituyentes para concretar la reforma parcial de la Constitución provincial, ¿no? Y sobre este punto hay que recordar que el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Ante el descontento generalizado de la sociedad y especialmente del arco opositor, ¿no? Ahí entre paréntesis, nosotros decimos que el cabildo fue una expresión de eso, ¿no? Sí. Que logró, dice, conformar un frente en contra de esta reforma, la cual hacía peligrar el deseo de Gerardo Morales de concretar las modificaciones en la Carta Magna, ¿no? La repetición de esta maniobra, netamente política, ya advierte críticas. Ayer el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, estuvo en la legislatura para dar explicaciones del presupuesto 2023. Allí el funcionario habló de un costo de unos 500 millones de pesos para la concreción de los comicios, cifra que no coincide con el proyecto inicial de reforma estimado para diciembre de este año, el cual ascendía a 1.000 millones de pesos. Bien, así que bueno, ahí tenemos la situación de lo que se viene atravesando en la provincia. Y bueno, ¿le parece si hablamos también del contexto nacional? Sí, ¿no? Porque se están desarrollando estuvo desarrollando un homenaje muy significativo, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición física, ¿no? De Eve de Bonafini. Pero y el día de ayer, la verdad que se realizó una actividad muy grande, muy sentida también por ahí por parte de distintos organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, por ahí capaz que también aparte de los organismos de derechos humanos, también se vio reflejado la participación de un gran sector de la sociedad, ¿no? Eve de Bonafini a los 93 años falleció el domingo, sí, por la mañana, y fue un ícono de lucha, ¿no? Y el conmovedor final, sí, y el adiós que se le dio a Eve de Bonafini justamente fue en Plaza de Mayo, ¿no? Con una multitud que participó de la marcha. Una marcha, ¿no? Número 2328, que todos los jueves se realiza en Plaza de Mayo, en lo que es la pirámide, ¿no? Dedicada a despedirse a la presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo. Se multiplicaron las muestras de afecto cruzadas con consignas políticas, rescatando la alegría de la lucha que dejó como siempre Eve de Bonafini. ¿No? Bien, gracias Eve, ¿no? Una de las consignas por ahí, un agradecimiento a las expresiones, ¿no? Por parte de la sociedad que se había convocado el día de ayer. Te llevamos en el corazón, ella sí que era fuego, ¿no? La lucha continúa, el amor pudo más que el odio, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Y nuevamente, gracias siempre, venceremos 30.000 veces gracias. Los mensajes a Eve de Bonafini se multiplicaron este jueves en la Plaza de Mayo, en cantos, gritos, carteles, impresiones caseras de fotos públicas y personales, papelitos, cartas dejadas en las rejas de la pirámide, junto a ramitos de flores, banderas desplegadas entre una multitud, conmovedoras muestras de afecto cruzadas por consignas políticas, la mayoría marcadamente personales, cercanas del orden de lo amoroso. Así es, justamente esta marcha sí confluyó también en un acto
y lo que fue después las cenizas, ¿no?, de Ebe de Bonafini, que fueron depositadas en la pirámide de Plaza de Mayo. Un hecho bastante fuerte, bastante simbólico, para tener en cuenta que Ebe dijo que a partir de su partida física las marchas se tienen que seguir realizando, y justamente ayer en esas oratorias que tuvieron la mayoría de los sectores en la participación de este acto, dieron su compromiso para no aflojar todos los jueves, ¿no? Bien. Las personas que estuvieron acompañándola, ¿no?, en vida y también estuvieron ayer, la verdad que es para destacar, ¿no?, con bastante dificultad, pero de pie, ¿no?, también estuvieron ahí despidiéndola sus compañeras, ¿no? Visitación de Loyola con sus 98 años, ¿no? Josefa de Fiore, de 91, Carmen Arias, de 81, Irene de Chueque, que llegó desde Mar del Plata, Sara Marat, de Tucumán, ¿no?, entre quienes estuvieron abrazando a las madres entonces, y luego en la marcha que esta vez no rodeó la pirámide por lo enorme de la concurrencia, sino la plaza toda, estuvieron el gobernador también de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Guado de Pedro, el de Cultura, Tristán Bauer, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, también los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Walter Correa, el senador Oscar Parrilli, el diputado Hugo Yasky, la cantautora Teresa Parodi, las actrices Cristina Vanegas, Mirta Busnelli y Victoria Oneto, también funcionaria bonaerense. Bien, así que ahí estaba el adiós a la partida física de Ebe de Bonafini a los 93 años. Y bueno, pasando justamente relacionado a lo que es este tema, estamos hablando también de lo que hoy va a pasar en nuestra provincia. Justamente estamos hablando de una referenta también de la lucha de Madres de Plaza de Mayo, también fue cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, y hoy está visitando nuestra provincia. Estamos hablando de Nora Cortiñas, que hoy será distinguida como profesora honorífica de Jujuy y presentará su libro, ¿sí? La referenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas, será distinguida en el día de hoy como profesora honorífica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy, y compartirá reflexiones del libro Norita, Madre de todas las batallas. Así que bueno, hoy... Sí, convocados todos, ¿no? Bueno, y bajo la premisa, hoy más que nunca el pueblo las abraza, la activista por los derechos humanos compartirá la jornada en las instalaciones del aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a partir de las 18:30, momento en el que será homenajeada. La iniciativa es organizada por la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública APUAP de Jujuy, en el marco de las acciones por la memoria que promueve el espacio sindical a lo largo del año. A principio de año inauguramos, dice, un espacio de memoria, ¿no?, Verdad y Justicia, y nos propusimos terminar este ciclo con la presentación del libro y visita de Norita Cortiñas, indicaron a un medio de comunicación desde APUAP, ¿no? La activista de 92 años intervendrá con reflexiones plasmadas en la producción bibliográfica Norita, la madre de todas las batallas, de Gerardo Svalkovich, ¿no?, en relación a la búsqueda de su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, quien fue detenido en abril de 1977 en la estación de trenes de Castelar, provincia de Buenos Aires, y aún continúa desaparecido. Recordemos que de este encuentro también van a participar familiares de detenidos y desaparecidos de la provincia de Jujuy, la Asociación de Expresos Políticos, Estudiantes y Militantes por los Derechos Humanos de la provincia. La actividad cuenta con la adhesión de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud y la Central de Trabajadores Autónomas CTA provincial. Sí, ¿no? Creo que va a quedar chica, ¿no?, la aula magna. La verdad, si no me equivoco, la aula magna tiene una capacidad hasta 300 personas, ¿no? Me parece que va a sobrepasar. Incluso el día de hoy tengo información de que en la Facultad de Humanidades se ha declarado, digamos, como día no laborable, ¿no?, por el día del no docente. Hoy es el día del no docente, digamos, entonces hay personal muy reducido en cuanto a la Facultad de Humanidades, a todas las actividades que hay, digamos. Por ejemplo, no hay clases, ¿no? Solamente hay exámenes por ahí finales, qué sé yo.
y después sí le dieron prioridad a esta actividad, ¿no? Lo cual me parece bien, digamos, porque es una actividad muy importante y todo el personal docente que venga en la tarde va a estar destinado, digamos, a esta actividad dentro de la Facultad de Humanidades. Bien, y recordemos también que Nora Cortiñas va a hacer una participación simbólica en lo que es la marcha del día de hoy. Sí, ¿no? Qué lindo verla, sería lindo, ¿no? Verla caminando ahí, digamos, en la marcha. Bueno, así que bueno, Norita también 92 años, sabemos que la marcha de las mujeres es un trayecto bastante largo, pero bueno, ella va a estar acompañándonos simbólicamente, sabemos que va a iniciar por lo menos desde Plaza Belgrano, es lo que nos dijeron, así que hará una marcha simbólica y de ahí, bueno, serán las actividades en lo que es en la Facultad de Humanidades. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y cultural. ...10 de la mañana con 31 minutos... ingresamos a lo que es el segundo bloque de nuestro programa... y vamos a comenzar a desarrollar el tema
del día de hoy, que tiene que ver con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y queremos comenzar un poco, ¿no?, haciendo un poco de historia de lo que tiene que ver este día. Bueno, el día de hoy se recuerda, ¿no?, alrededor del mundo como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y cobra fuerza a través, ¿no?, de distintos reclamos, actividades y otras manifestaciones contra la violencia de género en todas sus formas, ¿no? El día de hoy, 25 de noviembre, desde hace ya más o menos 3 décadas, se estableció como una jornada de reivindicación a las mujeres y de lucha contra cualquier tipo de violencia ejercida hacia ellas. En este día se invita a los gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales e internacionales a convocar actividades dirigidas a concientizar y sensibilizar sobre esta problemática y reclamar políticas para la erradicación de las violencias hacia ellas. La Organización de Naciones Unidas, ONU, define la violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Según esta organización, el 70% de las mujeres a nivel mundial experimentan violencia en el transcurso de sus vidas. ¿Por qué se conmemora este día? Es por el caso de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, activistas militantes dominicanas conocidas como las mariposas, torturadas y asesinadas brutalmente el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del entonces dictador Trujillo en ese país isleño. En 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se decidió asignar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. Esto fue apoyado por la ONU en la década del 90, y así, pese a los esfuerzos machistas de eliminarlas, ellas se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género que afecta a todas las mujeres sin distinciones. En nuestro país, en la Argentina, contamos desde el año 2009 con una herramienta fundamental en la lucha contra las violencias, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Año tras año, la violencia hacia las mujeres es más visibilizada. Un claro ejemplo de ello es el movimiento Ni Una Menos, que a partir del año 2015 lucha contra la escalada de femicidios que se producen en todo el país. Estas y otras iniciativas tienen como objetivo posicionar a la violencia de género como una problemática social, compleja, que requiere un abordaje integral, asistencia a las víctimas e intervenciones institucional inmediata. Por Bien. lo tanto, sí. Sí, te escucho. Sí, bueno, la última parte, por lo tanto, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se pretende llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación por razones de género y las violencias machistas, además de transformar las reglas sociales y los roles que las subordinan a la mujer mediante el reclamo de la implementación de políticas públicas concretas frente a las manifestaciones de la violencia de género para prevenirla y finalmente extirparla. Bien, ahí teníamos lo que es un poquito de historia, ¿no? Lo que fue justamente, y esto fue iniciado por el movimiento feminista latinoamericano, así como lo decía mi hermano, en 1981, y conmemora la fecha que fueron asesinadas estas 3 activistas políticas y hermanas justamente por Rafael Leónidas Trujillo durante la década del 60. También recordar por su parte que en 1991 se inició la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, donde se propone actividades para la erradicación de dichas violencias desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Por último, justamente quedó como Día Internacional el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y justamente en ese sentido, en la provincia de Jujuy van a estar realizándose ya desde ayer, se empezaron a realizar diferentes actividades por este día tan especial, ¿no? Sí, el día de hoy, bueno, se va a estar realizando la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿no? La concentración será en Plaza Belgrano,
a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Las 17 horas. El reclamo de organizaciones será la aplicación acá, ¿no? Las consignas son acá en Jujuy. El reclamo, bueno, será la aplicación efectiva de la ley de emergencia y con un presupuesto acorde, ¿no? O sea, la aplicación efectiva de la ley de emergencia y con presupuesto acorde. Siendo una de las provincias, dice, con peores estadísticas respecto a la cuestión de género en Jujuy, hoy se aplicará las manifestaciones por el 25N. Bien, las organizaciones feministas se concentrarán en distintos puntos de la provincia, aunque la marcha principal se realizará en la capital jujeña, desde donde las agrupaciones se convocarán a las 17 horas en Plaza Belgrano. Bien, ahí teníamos lo que va a ser hoy el casco céntrico en esta gran marcha que van a confluir diferentes sectores. Sabemos que también las hermanas del Consejo de Pueblos Originarios Yancamaki van a estar participando de esta gran marcha. Así que bueno, ahí Radio Chasqui van a estar haciendo una cobertura de todo lo generado en el día de hoy. Así es. También no hay una consigna, mira, que la verdad que se viene tomando. ¿Te acuerdas de desde lo que pasó, digamos, con el tema del FMI, ¿no? Sí. Donde la deuda con quién es, ¿no? Y nos empezamos a preguntar varios, digamos, si es con el FMI o es con otras cuestiones y problemáticas que tiene el país. Entre esto, ¿no? Hoy también una de las consignas que va a tener esta marcha es la deuda es con las mujeres, ¿no? Y el pueblo, por ejemplo, ¿no? Es otra de las consignas. Bueno, ahí estábamos con lo que es los datos sobre lo que hoy va a acontecer en esta gran marcha. Sí, y recién tenemos otra nota, no sé si decirla de color, digamos, pero bueno, es una nota en el contexto del mundial, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver con esto, digamos, de las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a derechos, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó el día de ayer, en la mañana. No sé si estaba anunciado, la verdad que yo también por ahí vemos poco, digamos, lo que tiene que ver por una cuestión de tiempo, digamos, no podemos seguir todos los partidos que están en el mundial, digamos. Por ahí hay otros compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que no les gusta el fútbol y directamente no lo ven. Pero lo que pasó ayer, ¿no? Que hubo una transmisión particular, ¿no? Podríamos decirlo así, dentro de lo que es las transmisiones de fútbol llevadas a cabo por la televisión en materia deportiva y en este caso, digamos, el fútbol, ¿no? Casi siempre las transmisiones se han dado, digamos, y los comentarios y los relatos son hechos por hombres, ¿no? En este caso pasó algo distinto, ¿no? Fueron dos mujeres las que tomaron los micrófonos, ¿no? Y se pusieron al frente de esta transmisión. Sí, justamente estamos hablando de este hecho histórico que va a ser en la Argentina, que pasó ayer, en donde dos mujeres relataron un partido mundialista de lo que es hoy aquel mundial, valga la redundancia, en Qatar, ¿sí? La comentarista deportiva Ángela Lerena y la relatora Lola del Carril hicieron historia en el día de ayer en la televisión pública. Justamente dos mujeres relataron el partido de la Copa del Mundo masculina de fútbol en la televisión argentina por primera vez durante una transmisión del partido Suiza-Camerún, con la voz firme, la comentarista deportiva Ángela Lerena y la relatora Lola del Carril hicieron historia en la televisión pública al transformarse en la primera dupla de mujeres que lleva adelante la transmisión de un partido en una copa de fútbol masculino. Lerena, que ya había comentado el partido de Argentina ante Arabia Saudita el último martes pasado, ¿sí? Es una periodista deportiva desde el año 1995 y transmite fútbol también en TN Sport. Argentina, TN Sport Argentina, ¿sí? Y del Carril, quien surgió de un reality que buscaba relatoras en el canal público, es la narradora también de un canal deportivo. Así que justamente esto fue una historia, ¿no? En la transmisión de la televisión pública con estas dos relatoras que en el día de ayer tuvieron la participación como relatora y ahí acompañando la locución en el partido de ayer que jugaron la selección de Camerún y a ver, ayúdeme Inti, Camerún
Y Suiza. Y Suiza, ahí y está. Camerún. Sí, Ahí sí, está, ahí no, está. me despisté. Y eso que me vengo siguiendo el Mundial, ¿no? Y la verdad que ayer me sorprendió, a muchos nos sorprendió de buena manera, ¿no? Sí. A mí me sorprendió y me encantó, digamos, incluso llegué ahí por ahí a hacer, digo, le hubiesen dado el partido de Argentina, ¿no? ¿Por qué le dan por ahí un partido que no tiene tanta trascendencia, podríamos decir, ¿no? Digamos, Suiza-Camerún, digamos, ¿no? No es lo mismo, digamos, un Brasil-Serbia, por ejemplo, que se transmitió ayer, ¿no? Me parece por ahí que todavía hay, ¿no? Hay estas cuestiones, pero han ganado bastante terreno, la verdad que las mujeres en lo que tiene que ver en materia de derechos y en esto, ¿no? De qué es, pero me parece a mí el terreno más difícil donde tienen, digamos, la batalla, digamos, contra los derechos es más difícil aún en el fútbol, ¿no? Y los comentarios se veían ya, ¿no? Cuando después de transcurrido, digamos, el relato, esta nota, por ejemplo, que estamos leyendo sobre que es un día histórico, digamos, que fue histórico, digamos, publicado en varios medios de comunicación y lo que va generando en cuanto a opiniones, digamos, de la gente que navega ahí en las redes sociales, la verdad que la mayoría, ¿no? Comentarios negativos, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Bueno, no vamos a reproducir, digamos, algunos de los comentarios, pero bueno, eso todavía queda, digamos, en la sociedad todavía esta cuestión del machismo y especialmente cuando se trata del fútbol, ¿no? Los hombres por ahí todavía pensamos que es un terreno en el cual no se deben meter las mujeres. Lamentablemente, digamos, hay un sector muy grande que piensa así. Pero bueno, está muy bueno esto de romper las estructuras, ¿no? Y directamente, y esperemos nosotros que en el siguiente mundial haya más relatoras mujeres, comentaristas, ¿no? Noteras, qué sé yo, y que bueno, esto se vuelva algo natural, totalmente. Sí, justamente en un terreno totalmente machista, xenófobo, aunque muchos discutieron esa situación, he tenido por ahí algunas cuestiones en las redes sociales donde por ahí no entienden, ¿no? Pero bueno, en el día de ayer ha sido un día histórico para la televisión argentina y ojalá que esto se replique y ojalá puedan tener la oportunidad de una transmisión de un partido de Argentina. Bueno, vamos a pasar a otro tema, también está relacionado con el tema de las mujeres. Estamos hablando de lo que es los observatorios de femicidios dieron a conocer las cifras de este último año, un total de 300 femicidios y 7 transfemicidios fueron cometidos en el último año en la Argentina y 338 niños y niñas que fueron y se quedaron sin su madre como consecuencia de los crímenes. Según el informe del observatorio, Adriana Maricel Zambrano, que es la que coordina la Asociación Civil de la Casa del Encuentro, difundió sus datos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En tanto, el Observatorio de Feminicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizó 231 crímenes motivados por el género, ¿sí? Desde el 25 de noviembre del año pasado a la fecha, que incluyen 190 femicidios directos, 22 vinculados y 6 personas trans y 13 suicidios de mujeres. Así que un terrible dato, ¿no? Que sí preocupa. Sí, contextualizado todo esto, ¿no? Digamos, bueno, nosotros nos hemos propuesto hacer en este segundo bloque, digamos, todo lo que tiene que ver en materia de derechos, especialmente de mujeres. Hoy, un día muy especial, digamos, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, estamos por ahí también tocando varios temas, ¿no? Que tienen que ver no solamente con las cosas buenas, digamos, que vienen realizando y los logros que se vienen realizando dentro del movimiento de mujeres, sino también esto que es la realidad, ¿no? Las cifras de que a pesar de las luchas, a pesar de los derechos conseguidos por el movimiento de mujeres, los femicidios, los transfemicidios, la homofobia, continúa todavía, ¿no? Así es. Bueno, así que voy a acompañar todos a ser parte de lo que es la gran marcha en el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Justamente ha llegado un comunicado. Ahí sabemos que hay diferentes situaciones. Hemos hablado de la situación de Caspalá, que viene atravesando y que anteayer fue la reunión en Casa de Gobierno y fueron participando diferentes comunidades. En esta ocasión también tenemos una problemática
de lo que es la comunidad El Bananal, ¿no? Que están pidiendo, ¿sí? Justamente en un comunicado para que se conozca lo que es la realidad en aquella localidad y lo que vienen atravesando, ¿sí? En la provincia de Jujuy. Es importante expresar que estamos muy preocupados por nuestros territorios ancestrales, dice, ¿no? El martes pasado, ¿sí? El 22 de noviembre, a las 22:30 horas, nos enteramos de que la secretaria de Medio Ambiente de Jujuy llamó a una audiencia pública para el día 25, ¿sí? El día de hoy, por un proyecto que está planificado para realizarse en la zona de nuestras yungas en el Bananal, donde expresan que se cambiará el uso del suelo desmontado del bosque nativo para plantaciones de frutales y otros. Nos sentimos avasallados porque estas decisiones se toman sin consultarnos como pueblos originarios, quienes somos los cuidadores de nuestro medio ambiente. La diversidad, los montes son parte de nuestra vida, de nuestra cultura. Así que bueno, vamos a mientras, no sé si vamos a hacer un contacto telefónico para ampliar esta situación, porque en el día de hoy justamente está planteado esta audiencia pública, ¿no? Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, justamente vamos a ampliar lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Estamos hablando de la situación en la comunidad del Bananal. Sí, estamos en comunicación telefónica con Verónica Chunchuy. Sí, Verónica, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, justamente es para informar sobre la situación de la comunidad del Bananal, donde es público conocimiento lo que viene haciendo el accional del gobierno provincial y que hoy están acá en la provincia justamente para estas actividades, ¿no? Sí. Sí. Pero, ¿nos puedes comentar? Bueno, nosotros somos una comunidad que vivimos al pie del monte y se corta. Buen día. Ahora sí. Se corta. ¿Ahí me escuchás, Verónica? Ay, sí, ahí lo escucho bien. Bien. Comentanos de esta audiencia pública que se está realizando el día de hoy, ¿no? Donde ustedes están participando. Sí, esta audiencia pública tenía fecha para hoy. Nosotros el martes
a las 22:30 nos enteramos de esto. Para nosotros fue de sorpresa. Es por eso que nosotros nos oponemos, digamos, a la tala de los montes, porque los que quieren talar el monte donde nosotros vivimos, donde somos nosotros los originarios del lugar que vivimos ahí, somos nosotros los que los cuidamos, somos nosotros los que vivimos del monte, y señores que no conocemos, que no sabemos quiénes son, mandaron un comunicado porque van a presentar un proyecto, quieren presentar ellos un proyecto de cambio de uso del suelo. Sí. Sí. En este cambio de uso del suelo, ¿qué es lo que estaría proponiendo el gobierno provincial en esas tierras? Ellos quieren plantar plantas frutales. Y nosotros, ¿por qué nosotros nos oponemos a esto? Porque nosotros en el lugar ya sufrimos altas temperaturas arriba de los 40 grados. Sí. Sufrimos de la escasez de agua. Nosotros nos preguntamos si ellos ocuparían, porque son 400 hectáreas de tierra, si ellos ocuparían esas 400 hectáreas de tierra, nosotros los que vivimos del riego, porque hay personas que hasta incluso hoy en día no tenemos agua potable, entonces vivimos del agua. Claro. Verónica, ¿y este espacio donde se realizaría este proyecto afecta directamente al espacio donde ustedes están viviendo? Afecta al espacio donde nosotros estamos viviendo. Mi papá vino hace muchísimos años, y hace 50 años que vivimos nosotros en el lugar. Y nosotros, este lugar nos pertenece por ser de pueblos originarios. Bien. Este lugar es nuestro territorio. Bien. Y bueno, ¿cuáles son las últimas noticias que tenés sobre la audiencia pública? ¿Ha terminado? ¿Ha finalizado? No, porque nosotros ayer fuimos a Jujuy, a la capital, a San Salvador, y fuimos a verlo al director de bosque. Sí. El director de bosque nos dijo, por palabras, nos dijo que la audiencia se suspendía. Ajá. Y eran las 4 de la tarde y no había ningún comunicado oficial de parte de ellos. Y la página seguía abierta para las inscripciones. Claro. Entonces nosotros nos sentimos avasallados por el gobierno, porque es algo que ellos están para el lado del poder. Claro. Y se están olvidando de nosotros, los originarios. Bien, Verónica, ¿cuáles van a ser las medidas que van a tomar? Sabemos que, como vos decís, están siendo avasallados los derechos. Sabemos que no hay una consulta previa, libre e informada. Sí. ¿Y cómo van a continuar ustedes las actividades para esta situación? Y nosotros queremos que se suspenda esta audiencia para poder presentar un acta para oponerse a este proyecto que ellos quieren presentar. Bien. Bueno, Verónica, agradecemos tu contacto. Vamos a seguir ahí para cualquier noticia que tengas de último momento. Y bueno, estamos ahí acompañando para la lucha de las comunidades indígenas y de pueblos originarios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, ahí teníamos el contacto con Verónica Chunchoy, parte de una comunidad en el Bananal, justamente que vienen atravesando esta situación. Sabemos que hoy tenía pactado ¿cómo se llama? Esta audiencia pública, justamente, que, como ella dice, fue suspendida, ¿sí? Y no hay un aviso o un informe oficial justamente de esta suspensión. Así que bueno, ellos van a continuar con esta lucha y van a presentar una nota para que todo esto marche para atrás.
Son las 10 de la mañana con 57 minutos ya en todo el territorio nacional y bueno, ya estamos llegando a lo que es el final de Ñucanchis Cancunapac de esta edición especial, viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que bueno, ha sido un lindo programa, ¿no? Bastante cargadito de noticias y también de fechas conmemorativas, ¿no? Y de situaciones que vienen atravesando también en esto último de la comunidad del Bananal, con esto de la audiencia pública, digamos, que tiene que ver con las tierras, ¿no? Una problemática que no se frena siempre y siempre está metido también el gobierno de la provincia en medio de situaciones de desalojo, ¿no? De algunas comunidades de sus territorios o de la implementación por ahí de cambios en la matriz productiva, también, ¿no? En algunas comunidades. Así que bueno, se está llevando entonces a cabo esta audiencia pública y bueno, ahí también la hermana de la comunidad del Bananal estuvo ahí un poco relatando la situación y brindándonos un poco de información sobre lo que van a seguir haciendo, ¿no? Ellos también seguramente capaz que si esto no llega a buen puerto ahí en la comunidad, se van a estar llegando a lo que es de la capital, ¿no? Para poder hacer su protesta de cara al gobierno provincial. Bien, hay últimos minutitos, nos despedimos. La producción el día de hoy, Gustavo Ballesteros, César Intiangulo y Alejandro Mendoza, quien les habla. Ha pasado un nuevo viernes, último viernes del mes de noviembre. Nos despedimos hasta la próxima semana en este informativo diario Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Nos vemos, Cinti, hasta la próxima, Tincunacama. Hasta la próxima, Tincunacama. Jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También nosotros cada día ahí se conmemora el día más doloroso. Todo el gobernador en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando
nuestros hijos.